Como usted lo sabe, esa es una forma en donde, especialmente en el mundo, se está utilizando para extraer tanto petróleo como gas. En México está prohibido en esto. Pero bueno, de todo esto vamos a platicar precisamente con nuestra siguiente mesa de análisis, que está integrada por el experto Ramsés Pech, que es analista de la industria de energía y economía, es también pues un experto en este tema de la industria eléctrica, y también estará nuestro compañero analista Víctor Hugo Hernández, a quien sumo a esta mesa de análisis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramsés? Gusto en saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Si les parece, gracias. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Gracias, ahí estamos. A ver, yo quisiera un primer análisis, Ramsés, que nos expliques por qué lo que está pasando en Texas está teniendo repercusiones en México, con falta de energía en Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas y otras entidades, Ramsés. Bueno, principalmente debemos de entender que gran parte de las plantas que nosotros tenemos en nuestro país, que hoy en día tenemos una capacidad de 84,000 megawatts, de acuerdo a los datos del Prodecen, significa que la generación de nuestro país depende mucho del gas natural. Hoy, el gas natural, con el cambio climático y con la forma que tenemos hoy de las heladas, esto ocasionó que ciertos ductos de Estados Unidos y Canadá tuvieran que parar por las condiciones de la temperatura. Hemos de recordar que el gas natural en sí se tiene que ser transportado a una temperatura mayores de 8 grados centígrados. Más de 8 Todo grados. Lo que esté por debajo de 8 grados se tiene que hacer una reevaluación, no solo por el ducto, sino por los compresores, que es lo que se utiliza para poder mover el gas. Entonces, a ver, si la temperatura en Texas ayer estaba a menos 14 y a menos 10 grados centígrados, entonces se suspende el abasto de gas natural en esta primera etapa, Ramsés. Sí, y como bien lo comentas, es porque lo que se trata de evitar es una ruptura o que los compresores que se utilizan para mover el gas puedan tener un daño. Hemos de recordar que son piezas mecánicas y cualquier punto de congelación de las mismas puede alterar la forma de la utilización y su rendimiento. Y esto que te comento, Raúl, es algo importante. Esta es la segunda llamada energética que tenemos en menos de 45 días. La primera fue el 28 de diciembre y esta segunda nos está diciendo, a ver, tú no tienes dónde almacenar gas, tú no estás produciendo tu propio gas y estás dentro de un mercado regionalizado donde el que te está vendiendo el gas primero va a cubrir su demanda y después estás tú. Lo que hay que empezar a invertir es en la cuenca de Burgos, que se ha dejado, y la cuenca de Burgos producía más de 1,600 millones de pies cúbicos diarios en el año 2009. Hoy está produciendo menos de 500 millones de pies cúbicos diarios. Y como tú lo comentas, ¿por qué no invertir en la parte de lo que llaman fractura hidráulica cuando hoy todo el mundo ya podemos hacer esto? Víctor. Fíjate que era muy común en la década de los 60, 70, ver los flameros de gas en las empresas de petróleo, en petróleos mexicanos, cuando tú circulabas por Tamaulipas, cerca de las playas, en Ciudad Madero, y ver cómo el gas se iba quemando, se quemaba impunemente al aire libre, porque pues, ante la incapacidad que tuvimos y que tenemos todavía de poder hacer nuestro propio almacenamiento de gas. Yo pondría el acento, la explicación técnica que da Ramsés es perfecta en ese sentido. Sin embargo, pondría el acento en la terrible dependencia que tenemos nosotros en este momento del gas y por parte de los Estados Unidos. Por lo menos, según hace unos días declaró Armando Guadiana, senador de Morena, que está en la Comisión de Energía, que más del 50% de la generación de electricidad en México depende de centrales eléctricas que a su vez utilizan gas, que es gas traído de los Estados Unidos. ¿Y por qué es traído de los Estados Unidos? Bueno, pues porque nos resulta más barato traerlo de allá que nosotros en cierto momento poderlo procesar y poderlo comercializar. Ahora, la verdad del asunto es que detrás de esto, pues una dependencia, una más de los muchos problemas que tenemos y que no nos permiten hablar de soberanía ni de independencia. Porque como bien lo decía Ramsés hace un momento, en el momento en que los Estados Unidos decidan ver más por sus problemas y cortar, como está pasando ahora, el gas para México para solucionar un problema de ellos, eso nos demuestra el nivel de dependencia
que tenemos de los Estados Unidos, al menos en este tema, que lo hicimos a un lado, lo hemos hecho a un lado por estar atendiendo otros problemas. Si le agregas ahora el problema de la pandemia, que también ha hecho que consumamos más gas, pues ahí está el problema. La segunda ocasión que vivimos una crisis de energía aquí en México, ahora sí, por la dependencia de los Estados Unidos. ¿Qué hacer, Ramsés? ¿Qué hay que hacer? A ver, ahorita hablabas de la cuenca de Burgos. Esta cuenca de Burgos, según entiendo, está entre Nuevo León, Tamaulipas y en parte del Golfo de México. Esa cuenca de Burgos, ¿por qué se dejó de utilizar? ¿Y por qué, si antes había gas, por qué dejamos de hacerlo? Porque lo que tuvimos es que los precios del barril se incrementaron y nosotros pensamos y dijimos, bueno, el precio del hidrocarburo es un precio alto, dejemos de invertir en el gas, siendo que tenemos una mayor recaudación y una mayor cantidad de divisas por el crudo de exportación que tenemos. Esto ha sucedido por muchas décadas en las administraciones anteriores y todavía en esta administración llevamos esta misma continuidad. Yo creo que lo que debemos de entender es lo siguiente y ponerlo en el momento justo que es el día de hoy. Hace una semana el precio del millón de BTUs valía $2.5. $3. Ahorita, en los últimos 3-4 días, cuesta $180. Imagínate si esta crisis hubiera sido en diciembre, que hubiéramos tenido 30 días con este precio, imagínate cuánto dinero no tendría que desembolsar la Comisión Federal de Electricidad. Por eso yo digo, es importante volver a la cuenca de Burgos, en donde existe gas natural y existen muchas reservas que se pueden extraer. Solo hay que entender que si Pemex no tiene la cantidad de dinero suficiente vía la administración, podremos utilizar ya sea por medio de farm out o que la Secretaría de Energía pudiera sacar más rondas para poder extraer el gas que tenemos en el subsuelo y que se necesita extraer no por el día de hoy, sino en el año 2030, cuando va a aumentar la utilización del gas natural por la electrificación que vamos a tener en nuestro país. Pero seguimos con una visión obsoleta, el fracking, que es este sistema para obtener gas, pues por cuestiones ideológicas o ambientales, Víctor, el presidente ha dicho no al fracking. Sí, tiene detenida una industria importantísima y además inversionistas que estaban planeando invertir en esto, sobre todo en el norte del país, en la parte de Tamaulipas, de Coahuila, que son centros que tienen, digamos, grandes yacimientos de gas todavía encerrados, que no van a poder ser explotados debidamente debido a esa premisa del presidente de que no al fracking y no a ese tipo de actividades que él considera invasoras del medio ambiente. Ahora, hay también otro análisis aquí, mi querido Raúl, y también lo comento con Ramsés. Hasta donde yo sé, el gas más barato se produce en este momento en Texas, en los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera nos resulta más, digamos, cómodo y barato traerlo, pero también los americanos tienen el grave problema de que tienen que colocar esas grandes cantidades de gas, y México es por excelencia su mercado natural. Si mal no estoy informado, Ramsés. Sí, por ejemplo, fíjate, en octubre, el de Oaxaca estaba en 1.84, el de Oaxaca está en la parte superior de Texas, del lado izquierdo, y el que se llama Henry Hub, que es el que se toma de referencia en octubre, estaba en 2.39. Quiere decir que el gas se ha mantenido barato por este momento, pero cualquier problema que tengamos, como sucedió en estos últimos días, nos va a causar problemas. Y quiero hacer un comentario sobre la fractura hidráulica o el fracking. A ver, el presidente Joe Biden el 27 de enero dijo, no voy a prohibir la fractura hidráulica o fracking. Se va a hacer una reingeniería porque ya se dieron cuenta que la mayor cantidad de provecho que van a tener en el futuro es el gas natural. Y ellos tienen cavernas y tienen cómo almacenarlo, cosa que también nosotros podemos replicar aquí en México. Oye, y finalmente, Ramsés, sobre este tema, la CENACE o este organismo que distribuye la energía alertó desde antier que venía este problema. Entonces, si alertó, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué hoy tenemos estos apagones que han sido severos en algunos puntos de los estados fronterizos? Bueno, como lo explicó la Comisión Federal de Electricidad, el CENACE estuvo enterada sus fines de semana y el inconveniente que tenemos es que la capacidad de las plantas, muchas de las Comisión Federal de Electricidad son con carboeléctricas y hay que decirle al público,
Cuando tú prendes una planta de generación de electricidad, no significa como en la casa que le subes a la bomba de agua y automáticamente te va a subir el agua en tu casa, en tu tinaco. No, estas tienen un proceso, se tienen que ir entrando poco a poco, y esto puede tardar a veces en algunas plantas entre 40 o 72 horas que puedan iniciar la generación. Algunas plantas no son de rápido arranque, algunas plantas necesitan un cierto de tiempo, y esto también necesita sobre todo materia prima. Supongamos una carboeléctrica que solo teníamos 10 kilos, por así decirlo, y ahora vamos a necesitar 50 kilos para poder cubrir esta demanda. Entonces hay que ir buscando el material donde está, cómo se va a prender la planta, cuánto tiempo va a tardar. Esto es un proceso lento y depende mucho también de la planta, cuánto tiempo tiene su arranque, la materia prima que necesita y la disponibilidad de la materia prima para poder encender dichas plantas. No es como comentaba una bomba que la prendes y sube tu tinaco de agua, lleva su proceso. Bien, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, o sea, híjole, no sé, creo que el mensaje es claro en lo que estás comentando. 2 emergencias de energía en muy poco tiempo. Y esto nos debe prender desde luego la luz, aunque este elemento, el de la tormenta, pues depende realmente de la naturaleza. Estás hablando de, pues de las consecuencias de lo que hemos hablado durante mucho tiempo, que es el ir mermando poco a poco los recursos naturales, pero sí estar preparados y tener la capacidad para poder hacer frente a esto, porque si no se nos va a poner la cosa muy difícil. Víctor, terminamos. Sí, hay que tener cuidado, Raúl, porque bajo el argumento de que es la naturaleza y esto es inevitable, creo que es un argumento equivocado. Es cierto, los fenómenos naturales siempre van a estar presentes y algunos podremos predecirlos o no predecirlos, pero lo que sí podemos es trabajar sobre lo que ya sabemos que viene tarde que temprano y ir creando las condiciones para que esto no termine afectándonos. Hoy, una afectación de más de 10 millones. ¿Cuántos fueron el 28 de diciembre pasado? Otro tanto similar. Hay que tomar en cuenta las circunstancias en las que estamos ahora. ¿Cuánta gente está necesitando tanques de oxígeno que dependen de la electricidad y de la luz? ¿Cuánta gente está necesitando ahorita del trabajo en larga distancia que depende de la comunicación, del internet, de las redes? Hombre, es impresionante la cadena de servicios que se ven trastocados por la electricidad y que nos demuestran lo vulnerables que somos. Sería mi conclusión, Raúl, Ramsés. Ramsés, tu último comentario sobre este tema. Bueno, lo que hay que entender es, dejemos de pelearnos en la letra chiquita. La inversión pública y privada tienen que ponerse de acuerdo. El problema no es las condiciones. Hay que entender que es un mercado eléctrico nuevo que lleva desde el año 2015, recordando que en 1937 nació la Comisión Federal de Electricidad y el plan de infraestructura que se tenía para nuestro país ya terminó. La CFE no tiene tanta capacidad financiera para hacerlo. Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo, porque no importa si es la CFE o un privado, lo que importa es que cada uno de nosotros, en nuestras casas, en la industria, oficinas y todos, tengan la calidad, la cantidad y una energía barata hacia el futuro, recordando que el 99.9% de nuestras actividades se usa electricidad. Caramba. Muchas gracias, Ramsés. Víctor, muchas gracias por su participación en esta mesa de análisis rapidita aquí en Mega Noticias para informar y para analizar los temas. Ese es uno importante. Gracias, Víctor. Gracias, Ramsés. Como siempre, seguimos en contacto.